acá con todos ustedes, de haber escuchado maravillosos compañeros, maravillosos artistas aquí. Todo lo que se expresa, precisamente, si hay algo que hace bien, es estar en un poco de resistencia. Estos son tiempos de resistencia, pero no de la resistencia que se agacha un poquito, sino de la resistencia que insurge. Creo, para mí ha sido muy difícil porque yo prácticamente nací en un mundo de la poesía. Tenemos mucho que ver los dos porque de encontrarnos casi ya somos parientes a esta altura después de averiguar todos nuestros orígenes. Ya terminamos, cuando salgamos de acá a lo mejor ya lo conocemos a esto. Pero yo de la poesía salté, fíjense qué cosa extraña, seguí haciendo poesía, pero salté a hacer comunicados en la época de la resistencia peronista, porque tengo los años suficientes para haber estado también en ese momento. Y de los comunicados a las investigaciones sobre el África, terminé haciendo política internacional y terminé en algunos países descubriendo guerras. Es lo más terrible que uno pueda vivir. Guerras, invasiones. Entonces, acumulando todas estas cosas, volví a mi tierra, pude haber vivido en muchos lugares y entender cuánto habíamos perdido. Cuando yo regresé, yo me acuerdo que en algún momento nos encontramos con poetas maravillosos de Paraguay que vivían acá, como Elvio Romero. Me acuerdo cuando antes de la última dictadura militar estaba Eduardo Galeano, hacíamos la revista Crisis. He vivido tantos momentos y que me acuerdo que el filósofo Rodolfo Mondolfo, un filósofo italiano que se vino a Argentina cuando el fascismo en Italia, y que era muy amigo de Frondizi, de los hermanos Frondizi, uno de los cuales fue asesinado, ustedes lo recuerdan. Silvio. Silvio Frondizi, justamente Silvio Frondizi él trabajaba con un grupo de filósofos acá y a los 99 años yo lo entrevisté y me decía que él pensó que cuando cayó Hitler, que la sociedad, el mundo, no iban a volver atrás, que el fascismo no podía volver. Y estaba viéndolo acá, viéndole el regreso del fascismo de una forma tan brutal como fueron esos tiempos de la AAA, de la dictadura, de todo lo que vivimos. Entonces, estaba escuchando aquí a Germán y a todos los compañeros de las poesías, porque no hay nada más grande, extraordinario que la poesía, el arte, la literatura, la cultura de los pueblos reverdeciendo, y no hay una resistencia mayor al fascismo que esto. No la hay. Fíjense ustedes lo que ha pasado en los últimos tiempos, que en España, después de muchos años de silencio, empezaron a resurgir las poesías de la guerra española. Si ustedes ven, empiezan a mandar hasta por los medios que tenemos ahora, por redes, por todo, volvemos a recuperar la poesía española, de la guerra civil española, que era maravilloso. Volvemos a recuperar en Italia, por ejemplo, las canciones de los partisanos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ante el brote fascista que yo creo que no va a durar mucho desde el punto de vista de que han surgido, por lo menos había quedado una sola potencia ultracriminal en el mundo, una potencia terrorista, porque el imperialismo no puede existir sin el terrorismo, el colonialismo no puede existir sin el terrorismo, y nosotros somos antiterroristas de fondo, de raíz, de entrañas, de cuerpo, de alma, de palabras. Somos los mejores antiterroristas.
en un pueblo culto, en un pueblo donde, como decía Martí, la libertad, la cultura es la libertad, es la libertad. En un pueblo culto es muy difícil instalarse un colonialismo perdurable, imposible, porque ya nosotros tenemos ese ADN poético de la resistencia, lo tenemos incorporado a nosotros mismos, solo tenemos que buscarlo y encontrarlo. Por eso en estos momentos nosotros que estamos viendo este resurgimiento fascista, pero después vimos como milagros que se sacude todo y que un día viene un terremoto y se sacude, que cuando ya estamos viviendo guerras coloniales en el mundo, yo les digo que no hay, le digo siempre a muchos jóvenes, porque nosotros tenemos también que rescatar las palabras, que rescatar nuestro lenguaje. No puedo ver yo que hasta vemos la televisión, hay que estoquearse para decir que tenías que juntar provisiones. ¿A quién le están hablando? Los pueblos necesitan las palabras, necesitan la poesía. ¿Por qué la gente sigue a los cantantes folclóricos? Por ejemplo, cuando se hacen eso, tenemos que rescatar nuestra cultura, nuestra identidad. Nosotros no es que fuimos, seguimos siendo, pero mucho de eso se ha ocultado. El día que cierra un teatro, ¿por qué? Lo primero que hizo este presidente es acabar con la ley de medios, porque era una ley democratizadora y liberadora. No monopolios mediáticos, no el monopolio de la mentira, no el monopolio salvaje, el terrorismo mediático, el terrorismo judicial, todo eso es terrorismo. Planteado de otra manera, nos venden como diría Galeano, esta es la historia del mundo al revés, patas arriba, un libro que les aconsejo que lo lean porque es una maravilla, y ya no está Galeano. Y entonces nosotros que tenemos todos estos artistas, tenemos una historia riquísima en nuestros países, y tenemos nuestros artesanos maravillosos, tenemos que hoy con el surgimiento del tema de los pueblos originarios, ahí tenemos un ejemplo de que en medio del abandono total que está en ese pueblo, mantienen su cultura, mantienen sus canciones, mantienen sus poesías. No hay poesía mayor que el Popol Vuh, por ejemplo, que interpreta las poesías aztecas y del mundo azteca. Eso a nosotros nos está nutriendo de algo que nos faltaba en nuestra historia, el hermanarnos con esas culturas que se habían despreciado tanto como las culturas africanas. Entonces nosotros estamos en un momento de resurgimiento, de insurgir, como dice acá nuestro amigo, de producir. Nosotros en nuestras manos tenemos el futuro, nuestro futuro. Nosotros le tenemos que empezar a decir a Europa: escucha Europa, los hijos de tus hijos, los nietos de tus hijos, tu descendencia, ustedes la están matando. Vinieron aquí para empezar una vida nueva sobre la guerra, como vino mi padre y el padre de tantos los que estamos aquí, los abuelos, lo que sea. Entonces, escúchennos, no dejen que nos maten, no dejen que maten la semilla del hombre. Somos la semilla del hombre en forma permanente, vamos sembrando más a medida que caminamos, andamos, luchamos. La lucha es algo maravilloso, la lucha no te deja dormir, la lucha te despierta con el sentimiento de estar haciendo algo maravilloso por el otro. La lucha es despojarte de ese individualismo feroz que nos inculcaron en nuestros años. Entonces, esto de rescatar la palabra es muy importante. Fíjense cuánto ha perdido nuestro lenguaje. En una universidad a veces hay solo 600 términos que manejan los alumnos. No puede ser. Con este lenguaje maravilloso que tenemos, con toda esta síntesis que hemos hecho entre el mundo nuestro indígena, el mundo africano, el mundo arrinconado, el mundo del tercer mundo, del cuarto mundo, de donde quieran. Pero nosotros hemos vestido otro ropaje que nuestros padres. No somos los hijos, pero sí somos los hijos. Pero no somos los hijos obedientes en los términos en que ellos
quisieron armar el mundo, porque nosotros tenemos el color de la vida acá en América Latina. No saben qué riqueza es esta América Latina, qué riqueza de arte, de poesía, de sueños, de imaginación enloquecida. Fíjense ustedes cuánto surgió acá de imaginación en este último tiempo para enfrentar el brote fascista en nuestro país. Mucha imaginación, hasta en eso, en el humor imaginativo, en todo lo que se puede ir creando. Sin esa creación no hubiéramos tenido un 11 de agosto, sin todo eso que estaba brillando detrás. Entonces no podemos permitir que se cierre un teatro más, que se cierre una casa